Los valores de ut en latín. Bueno, si nos fijamos en este esquema, veremos que la conjunción ut en latín tiene bastantes significados. Lo primero que nos tenemos que fijar es si el verbo de la oración de ut está en modo indicativo o modo subjuntivo. Modo indicativo es quizá menos común en los textos que vamos a ver, pero va a ser sencillo siempre que veamos un ut con su verbo en modo indicativo, va a ser una subordinada adverbial. Ahí no hay duda. Entre el valor temporal y modal, pues luego vemos cómo podemos optar por uno u otro. Quizás sí que sea más numeroso el uso de ut con subjuntivo y ahí se nos abren dos posibilidades sintácticas. Una subordinada de nuevo adverbial, complemento circunstancial, o una subordinada sustantiva, habitualmente con función de directo o también de sujeto. Hay que aprender a distinguir estas dos posibilidades. Nos cambia la sintaxis y desde luego que nos cambia la traducción. Si es subordinada sustantiva es lo que llamamos un ut completivo. Y si es una subordinada adverbial, pues tenemos tres posibilidades, que sea final, que sea consecutiva o que sea concesiva. Vamos a ir viendo cada una de ellas para distinguirlas y averiguar cómo se sabe si es una u otra. Como hemos dicho, con indicativo quizá nos salga menos en los textos, pero es muy sencillo. Lo primero, sintácticamente, el análisis de estas oraciones es muy sencillo. Siempre que vemos ut es el nexo y ahí comienza la subordinada y suele llegar hasta su verbo. Muy habitualmente hay comas que lo separan. Cuando hemos visto que el verbo de ut está en modo indicativo, como los ejemplos que vemos ahí, en el primer caso with it está en pretérito perfecto y en el segundo timent está en presente indicativo, pues sabemos que es una subordinada adverbial complemento circunstancial del verbo principal. ¿Vale? Luego dentro las oraciones se analizan con total normalidad, ¿no? Siguiendo los casos y las funciones normales. ¿Cómo distingo si es temporal o si es esta modal comparativa? Probando la traducción. Veo ut y pruebo cuándo queda bien, cómo y según el contexto así será. No hay ninguna marca en las oraciones para que puedas averiguar entre una y otra, pero esto es muy sencillo, normalmente no suele haber duda. Muy habitual es encontrar ut con subjuntivo y aquí sí que es a lo mejor un poquito más difícil averiguar qué tipo de ut es. Conviene, cuando nos hemos dado cuenta que ut está construido con su verbo en subjuntivo, conviene empezar a pensar si el valor es completivo. Debería ser nuestra primera opción, pensar que es completivo. ¿Cómo decimos sí o no a este valor? Muy sencillo. Nos fijamos en el verbo principal. Eso es muy importante. En un primer lugar hemos dicho que miramos el verbo de ut si está en indicativo o subjuntivo. Pero una vez que esto ya lo tenemos claro, ya nos olvidamos de ese verbo. Y tenemos que ver el verbo principal, porque la oración de ut depende de ese verbo principal. Entonces tenemos que observarlo. Si ese verbo es transitivo, es bastante probable que ut sea completivo. En el ejemplo que tenemos, bolo significa querer. Bolo es transitivo, necesita un directo. Si no vemos ningún directo, y ahí en esa oración no hay ningún elemento más, pues nos tenemos que decantar 100% porque abre una subordinada sustantiva en función de complemento directo y por tanto ut tiene un valor completivo. También puede ocurrir que el verbo principal sea el verbo sum. En este caso no pensaremos en directo obviamente, sino que pensaremos en sujeto. También se puede dar. Pero las oraciones de ut completivo con valor de complemento directo son muy frecuentes, muy frecuentes. Entonces hay que mirar el verbo principal, que sea transitivo y que no tenga un complemento directo. Cuando estamos ante una oración que su verbo está en subjuntivo y que miramos el verbo principal y es transitivo, pero ya tiene un complemento directo, como es el ejemplo que nos ocupa ahora, no se nos puede ocurrir que estamos ante un ut completivo porque la función de complemento directo ya ha sido asignada a otro elemento de la oración, la que tenemos ahí, por ejemplo, a pecuniam. Entonces tenemos que pensar en un plan B y el plan B siempre es el valor final. Conviene pensar primero, como hemos dicho, si es completivo o no, y una vez descartado, entonces me pongo a pensar en el final. Este es un caso, el verbo principal, el verbo do,
en este caso en imperativo es transitivo, necesita un directo, pero como ya hay un acusativo, pues me decanto porque ut tenga un valor adverbial. También puede ocurrir que el verbo principal sea intransitivo. En este caso es que es imposible que pensemos que es una subordinada sustantiva de complemento directo, entonces es muy fácil llegar a ver que es una adverbial final. En las traducciones ponemos para qué, pero puede traducirse como para también y el verbo de la subordinada en infinitivo. Después ahora llegamos a un valor, el valor consecutivo, que se puede traducir de modo que o simplemente que quizás sea un poquito más complicado, pero suele ayudarnos. Esto que pongo ahí que son anticipadores. ¿Qué es esto? Son palabras que aparecen en la principal, es decir, fuera de la oración de ut, que nos van a ayudar a ver que ese ut es consecutivo, ¿vale? En el ejemplo he puesto adeo, que es un adverbio, it es otro adverbio, sic, pero también nos podemos encontrar incluso el pronombre anafórico iseait con el significado de tal cosa que, de modo que nos lo está pidiendo. Entonces estos anticipadores nos ayudan a ver que ut necesita ser consecutivo. En este caso, pues al ver adeo en la principal y ut ir con subjuntivo, pues nos decantamos por el consecutivo. Quizá sale, claro que sale, pero quizá los dos anteriores sean de un uso más frecuente en los textos habituales de segundo de bachillerato. Y el último valor de cum con subjuntivo es el concesivo. Concesivo se traduce como aunque. Este también tiene un anticipador muy habitual, justo en el ejemplo que he puesto no, pero un anticipador que ya vimos en la conjunción cum, que era tamen. También está en la principal, significa sin embargo, entonces nos ayuda a ver que el ut sea concesivo. En esta oración que ponemos, ¿cómo sé yo que es concesivo si no hay ningún anticipador? Bueno, primero la colocación de la oración también es importante. Es frecuente que en las concesivas vaya en primer lugar la subordinada adverbial y después vaya el verbo principal, no al contrario. Y si no nos tenemos que dejar llevar, pues bueno, descartamos el consecutivo porque no tiene anticipadores, descartamos los dos primeros porque hemos mirado el verbo, ¿no? Bueno, al final siempre lo podemos ver, pero empezar con una final es un poquito más complicado. La completiva está claro que no podría ser. Y luego, si no lo vemos claro sintácticamente o no tenemos estos anticipadores, no nos queda más remedio que probar ut cada uno de los posibles significados y ver qué encaja. Esta siempre tiene que ser la opción última, la opción a la desesperada. Lo primero hay que pensar y hay que intentar ver sintácticamente y morfológicamente qué elementos me encuentro para decantarme por un tipo de ut o no. En cualquier caso, de los 6 valores que tiene ut, posiblemente el que más nos vaya a salir en las oraciones sea el completivo y el final. Pero hay que saberlos todos porque en un texto nunca sabe uno pues qué se va a encontrar.